Gracias, amigos, por estar con nosotros en esta emisión de Carlos Riedel Presenta. Giuseppe Santana, bienvenido, mi querido amigo. Gracias por acompañarme. Voz de Honduras, que a esta hora de la tarde, 4:44, están pendientes de nuestro programa y muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Don Carlos, un importante tema que tocaremos la tarde de este martes referente al tema electoral. Bien, como ya lo hemos mencionado días atrás, pues pasaron las elecciones primarias. ¿Y qué es lo que se espera para estas elecciones generales, don Carlos? Bueno, Se avisora algo similar a la problemática que se vivió hace algunas semanas. sí, efectivamente, Giuseppe Santana es un tema muy interesante, muy importante, máxime con los invitados que estarán hoy con nosotros, porque estas elecciones primarias fueron la antesala de lo que puede suceder en noviembre. Sí, Y es lamentable, don eso no es Carlos. bueno. Es algo que se ha venido viviendo en los últimos procesos electorales. Recordemos lo que pasó en 2017 y mucha población hondureña esperó que con este cambio del Tribunal Superior de Cuentas al Consejo Nacional Electoral, este asunto de que terminaban las elecciones y no teníamos los resultados expeditos cambiara. Sin embargo, fue todo lo contrario. Pasaron varios días para que nosotros pudiéramos conocer cuáles fueron los candidatos que según el Consejo Nacional Electoral fueron los elegidos por el pueblo hondureño para ir a la contienda de noviembre 28. Muy bien, tengo un informe aquí que dice que desde la perspectiva ciudadana es importante que las autoridades electorales tomen pasos acertados para mejorar la confianza y reducir las brechas de información con mayor comunicación y apertura a la observación electoral. Entre las mejores o mejoras que deben darse en cuenta para las generales se identifican las siguientes: mejorar las comunicaciones y la coordinación entre el Registro Nacional de las Personas, el Consejo Nacional Electoral, la Unidad de Política Limpia y el Tribunal de Justicia Electoral. También hacer un inventario de los reglamentos del Consejo Nacional Electoral y revisar lo que hace falta por norma que pueda distorsionar el proceso, los resultados. Otro punto importante que habrá que hacerse es asegurar que los miembros de las MERS sean debidamente capacitados y conozcan sus deberes en materia de integridad y las consecuencias de los actos de fraude. También permitir asistencia técnica electoral internacional y la observación electoral para mejorar la imagen del Consejo Nacional Electoral, que debe mostrar un compromiso con el fortalecimiento de la observación electoral y dejarse apoyar por expertos técnicos. Otro punto es asegurar el acceso a la información pública del proceso electoral. Y esto debe incluir poder comunicar y explicar de antemano las medidas a tomar en caso de conflictos, caídas de sistema o cualquier otra contingencia. Otro de los temas importantes que tenemos aquí en mano sobre lo que debe hacerse para antes del proceso electoral es asegurar que los miembros de las MERS sean debidamente capacitados, porque esta es la situación de las mesas, es el tema electoral en el procesos electorales de nuestro país, con credenciales, con nombres y el entorno institucional del centro de votación, que conozcan sus deberes y los derechos de la ciudadanía, y también prevenir de la violencia relacionada con procesos electorales. Campañas comunitarias contra la violencia pueden ser de gran ayuda para detectar la violencia y limitar el impacto. La capacitación de los cuerpos de seguridad puede ayudar a reducir el uso desproporcionado de la fuerza o el escalamiento del conflicto. Puntos orales que deben superarse y prepararse para este próximo proceso. El tema de hoy, las elecciones primarias, fueron la antesala de lo que puede suceder en noviembre. Para ello le doy la bienvenida al asesor jurídico de la ACJ, el abogado Rafael Jerez, que me acompaña aquí en cabina. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias, don Carlos Riedel. Siempre es un placer verlo y bueno, hoy nos podemos encontrar en persona. Es un verdadero gusto, y también al general Luis Maldonado, un saludo a la distancia.
como usted lo menciona, don Carlos, bueno, hay muchos hallazgos, muchas conclusiones. Ayer presentamos nuestro informe de Sí. observación electoral. Ahí recogemos muchos hallazgos no solo de lo que ocurrió el día de la elección, sino una perspectiva bastante integral desde la época preelectoral hasta la declaratoria de elecciones, que ya es la etapa postelectoral, concentrándonos en la resolución de los reclamos, pero sobre todo tomando esto como lecciones aprendidas para que los órganos electorales puedan implementar mejoras y bueno, ahí nosotros contribuir, pero sobre todo viéndolo a largo plazo, ¿verdad? Cómo corregir esto para que no ocurra en noviembre. Creo que tenemos suficiente tiempo, lo que debe haber es voluntad. Exactamente, esa es la clave, voluntad política de Claro. los liderazgos de los partidos, pero sobre todo de los grupos que ya están constituidos en el Congreso Nacional y que han estado en este proceso por ya prácticamente 3 años. Creo que tienen una responsabilidad histórica y sobre todo como ciudadanos de también estar como observadores y veedores del proceso. Exigimos transparencia y elecciones confiables, que es lo más importante. Bueno, le doy la bienvenida al general, en su condición de retiro, Luis Maldonado Galés, analista nacional. Gracias por acompañarme, general. Es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido. Un saludo al pueblo hondureño. Es muy grato también compartir con el abogado Jerez, un ciudadano que está mostrando un perfil comprometido para con nuestro país y que es muy aportante a este tipo de deliberaciones. Esperando que en el tiempo que compartamos con él podamos llevar algún tipo de orientación que sirva de referencia para el próximo proceso electoral. La misma consulta para usted, general. Tenemos suficiente tiempo, necesitamos que haya voluntad, la voluntad política, que es muy importante en este momento. De lo contrario, pues sé que nos irá a esperar si no se hacen las reformas necesarias y se toman las decisiones después de este informe que nos ha dado a conocer la ACJ, general. Sí. Estos estudios, estos análisis que se hacen en torno a este proceso electoral primario son una herramienta referente y básica para poder impulsar un proceso que conlleve unas elecciones generales que vayan en línea con las aspiraciones del pueblo hondureño, que deben de ser honestas, limpias, transparentes, libres, y que dejen una huella de que ha habido un progreso en la democracia, en la institucionalidad, en el Estado de Derecho y en la reconstrucción de la República. ¿De qué depende todo esto? De que podamos nosotros tener el tratamiento adecuado en los distintos actores que participan en el proceso eleccionario. Los principales actores, un actor pasivo pero determinante, es el marco jurídico sobre el cual se debe de regir el proceso. Un marco jurídico, llamémosle incompleto, fraccionado, disfuncional, es lo que ha servido de referente para poder llevar a cabo el proceso eleccional primario. Y creo que ese es uno de los hallazgos más importantes dentro del estudio que Jerez ha elaborado y que nos presenta ahora. El otro actor determinante son los componentes institucionales que participan en esto. El Tribunal de Justicia Electoral, Registro Nacional de las Personas, sí. Y ellos incluyen ahí un elemento de coordinación que es la Unidad de Política Limpia. Luego vienen los actores que son prácticamente los que ejecutan el ejercicio, los partidos políticos. Y creo que la inmadurez de los partidos políticos, el deterioro de la fundamentación ideológica y doctrinaria de cada uno, el abandono de todo ese andamiaje de principios y valores que contienen los partidos políticos para trasladar
esa observancia de ellos a otros intereses más prácticos, han conllevado de que estas instituciones pierdan también su objetivo y no se haya logrado, en razón de ellos, fortalecer la democracia debido a las distintas falencias que han presentado durante el proceso. Y el último actor es el pueblo hondureño, el beneficiario. Y aquí es donde también hay una tarea importante de parte de quienes somos los receptores de estos procesos, buenos, malos, disfuncionales, etcétera. Todo recae en nosotros, pero tenemos el arma. Somos el poder real, el poder constituido, el poder soberano, somos el pueblo, y por lo tanto desde esta posición de ventaja en el orden del fortalecimiento que tiene la institucionalidad de los distintos actores, el pueblo hondureño es el determinante. Claro. Muy bien. Gracias, general. Bien, abogado Jerez, ya el 25 de mayo, pues queda conformada la situación de los partidos que van a estar en este proceso electoral, las alianzas que tienen que estar ya sólidas y presentables ante el Consejo Nacional Electoral. Y de ahí para allá yo puedo percibir qué es lo que viene. Será una campaña muy dura. Una vez medios de comunicación vamos a tener una gran responsabilidad de tratar de saber manejar una situación para no desorientar, para no dividir, para no polarizar la situación política del país y entre la familia hondureña, que eso es lo que menos queremos. Pero para ellos tenemos que haya algo, esté ahí una reforma electoral que sea garantía de que vamos a ir a un proceso, porque lo que hemos visto, pues, ojalá no sea la antesala de lo que va a suceder en noviembre. Y fíjese que creo que como precisamente para abordar la temática de la antesala, es justamente no solo retrotraernos a las elecciones primarias del 14 de marzo, sino a las elecciones generales de 2017, ¿no? Creo que hay un sobrediagnóstico del sistema electoral. Todos conocemos los problemas, pero parece que no se quieren implementar las soluciones. Sí fue positivo que por lo menos ya se separa la administración y la justicia electoral, pero no podemos desconocer que los problemas no solo se reducen a la parte de la organización del proceso, sino el rol, por ejemplo, del Congreso Nacional con la legislación, el Registro Nacional de las Personas con el Censo Nacional Electoral, la Unidad de Política Limpia con la fiscalización del financiamiento de las campañas políticas, y después ya la organización del proceso como tal, la transmisión de resultados preliminares. Entonces son muchos cabos sueltos que no solamente ocurrieron el 14 de marzo, sino también en noviembre de 2017. Y aquí hay quizás un factor diferenciador con respecto a estas dos fechas, y son los actores que intervienen. Hace 4 años hubo una alianza y un candidato que se queda al margen y un partido nacional que se mantiene. En este caso, el panorama son 2 alianzas opositoras las que se pueden ir formando. O quizás 3. O quizás 3, exactamente. Pero el denominador común es, bueno, el rol del Partido Nacional en la contienda electoral. Entonces, la pregunta es, por una parte, ¿están conscientes los actores políticos de oposición que si no suman fuerzas, o por lo menos una fuerza considerable, se van a volver a enfrentar a un Partido Nacional que tiene una estructura consolidada, pero que también todos los actores que están en la contienda, incluyendo el Partido Nacional, saben y están conscientes de que sin importar las alianzas y quienes la integran, si no se corrigen errores, el proceso aún así va a estar viciado y puede tener mucha popularidad, mucha estrategia, una alianza, pero si el proceso tiene vicios en la integridad electoral, vamos a volver a tener problemas de reconocimiento y legitimidad en los resultados. Bueno, yo voy a repetir lo que ya he dicho ya en este programa, refiriéndome a la Comisión de la Verdad. ¿Se puede recordar cuáles son las directrices que nos dio esa Comisión de la Verdad? Con suficiente tiempo para cambiar el desarrollo de los procesos electorales.
No sé cuántos años han pasado después de ese informe de la Comisión de la Verdad y no se hizo nada. Casi los 10 años, Bueno, más o menos. quedará ahora 7, 8 meses que faltan para hacer las reformas que tenemos que hacer. Es decir, no se hicieron en 10 años atrás. Habrá que considerarlas ahora. De lo contrario, pues vamos a caer en una situación como la que tuvimos en el último proceso electoral, ¿verdad? Que se fue la luz, que iba ganando y había un porcentaje ya decidido y de pronto se salió. Sí. Y vinieron la desconfianza y los resultados pues de lo que sucedió, que fuera una elección más al estilo Honduras. Sí. Muy bien, general, su punto de vista en relación al tiempo que nos queda para hacer este tipo de reformas y qué es lo prioritario en este momento que se debe hacer para fortalecer al próximo gobierno que gane las elecciones. Es suficiente, pero desafortunadamente el anterior a esta fecha ha sido irresponsablemente utilizado. Y esto va a depender de la voluntad política de los órganos decisorios del Estado y de la voluntad política de los actores principales, que son los partidos políticos. Sin embargo, la proliferación de partidos crea una situación inédita en estas elecciones, en el sentido de que 14 partidos políticos ya presentan un desafío a cuáles son las decisiones que habrán de tomarse para poder llevar a cabo un proceso ordenado y que se disponga de la logística, de los recursos y de los instrumentos adecuados para hacer que todos vayan en iguales condiciones, y que tampoco esta proliferación haya sido un plan concebido para poder utilizar a algunos partidos políticos como elementos a integrarse a alianzas ya preconcebidas, que más bien en vez de configurar alternativas u opciones democráticas, sino que pudieran utilizarse al estilo de que últimamente hemos observado en las últimas elecciones, como plegados a un partido mayoritario para hacer un juego de poder y alcanzar las cuotas respectivas en el mismo. Yo creo que el primer paso es la ley electoral. Aquí es donde debe haber el ánimo, la voluntad de poder establecer los términos adecuados en las normas que correspondan a la ley electoral. No me voy a cansar de señalar la negligencia, la ineptitud, la irresponsabilidad y hasta indolencia de los diputados del Congreso Nacional en tener al pueblo en una situación prácticamente de demeritamiento de lo que somos nosotros los ciudadanos, de que nuestros representados ni siquiera hayan cumplido con esa responsabilidad fundamental de darnos una ley electoral. El informe que presenta el abogado Jerez desde su oficina habla de que las mesas deben de estar capacitadas. Sí. Pero el verdadero problema de las mesas es la politización. Quiero señalar un triángulo que se dio en las mesas electorales en estas elecciones primarias. El custodio electoral fue nominado por cada uno de los movimientos en contienda. Por cada uno de los movimientos, el custodio electoral. Por definición, el custodio electoral es un elemento dependiente del Consejo Nacional Electoral. Es el representante en la mesa que recibe de los militares toda la información que se requiere para iniciar el proceso. Estaba politizado. Las mesas electorales, representadas por cada uno de los movimientos, también politizado. Y más arriba, la Comisión Nacional Electoral, también politizada. Todos juez y parte de un proceso en el cual lo que se requiere es imparcialidad. La primera misión de nosotros los ciudadanos de exigir de los partidos políticos de proponer y del Congreso Nacional de aprobar en la ley
es la ciudadanización de las mesas. Y están con eso de que bastan los 3 partidos mayoritarios y 2 por aleación. Sí. Uh-huh. Otra vez, está politizado y en forma desigual. Y también concentrado en los partidos políticos que tienen mayor caudal electoral. Ciudadanización de las mesas es un ejercicio muy simple y es hasta patriótico. Por lo tanto, el primer paso se llama la ley electoral con los contenidos que se requieren para poder quitarle ese estigma con el cual nació esta última institucionalidad, politización. Y esta demanda tiene que surgir de nosotros, porque no solamente abarca eso, sino que más elementos que están contenidos en la ley o que todavía no se han aprobado, que tienen que garantizar la despolitización. Después vienen el fortalecimiento de las otras figuras o actores que participan en el proceso, que es parte de las recomendaciones que da este estudio del señor Jerez desde su oficina de ASJ. Muy bien, vamos a ahondar sobre esto porque es muy importante lo que ha dado el resultado de ASJ. El tema de la incertidumbre en el proceso del escrutinio y los problemas estructurales en el caso de las mesas. Qué importante eso, qué importante. ¿Y quiénes son los que deben participar? Es decir, no se puede ir a un proceso electoral con mesas totalmente politizadas, como dice usted, general. Muy bien. Giuseppe Santana, ¿qué nos dicen nuestros amigos? Ya están participando. Gracias, estimados amigos, por enviar sus mensajes al 94 84 79 58, don Carlos. Y así como usted, bueno, ya lo puso nuestro compañero Henry Díaz en la pantalla, ese es el número de teléfono al cual ustedes pueden marcar y enviar su mensaje de texto de WhatsApp para que nosotros gustosamente le traslademos, la consulta que usted tiene a nuestros invitados la tarde de hoy. Y bueno, don Carlos, ya vamos a darle lectura a estos mensajes. Felicidades para los partidos de oposición. Ya era tiempo que hicieran una alianza comenzando este año y formando un bloque ciudadano en el Congreso Nacional para votar el cesto de la basura, esas leyes y disposiciones para enriquecer y librar de la cárcel a pandoros y al fin trabajar por el pueblo hondureño. Si se quiere realizar un proceso general más equitativo, libre y democrático en noviembre, es necesario cambiar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, pues con Kelvin representa a la pandilla cachureca, Ana Paola Hall a la ahora pandilla colorada y Rixi Moncada al lado oscuro de Libre. Con ese Consejo Nacional vamos a un fraude montado por el narcotráfico y la corrupción, nos dice Francisco Maldonado, don Carlos. Sí. Si no hay reformas electorales integrales y segunda vuelta o balotaje en diciembre, toma de carreteras, desastres y saqueos en las ciudades importantes de Honduras. Hoy hubo una práctica, los inversionistas mira esto y se van del Honduras. No puede haber crisis más crisis, el país retrocede en todo. Hay que tomar decisiones políticas en el Congreso Nacional, es hoy y para hoy. Disculpen, están desorientando a su público. En marzo el problema es que no se tenía transmisión de datos del TREP. Si hubo fraude es atribuirle a los partidos, no al Consejo. Don Luis también hizo fraude contra Vanegas, caso Talanga. Don Carlos, ¿por qué invita a un general a su programa? Bueno, lo que expone el general es erróneo, tiene que leer y estudiar. Su visión es la de la teoría estructuralista de 80 años atrás. ¿Cuál alianza? Pleito de perros y gatos habrá y será por billete. Buenas tardes, don Carlos, siempre lo veo, pero acuérdense que los políticos no respetan, al de nada sirve que votemos, no respetan nada y de nada sirve que votemos. Ellos mandan los resultados, se roban las elecciones, ¿para qué votar entonces? Nos dicen algunos internautas que nos han enviado sus mensajes a este número de teléfono, don Carlos. Muy bien, en unos momentos posiblemente el general Maldonado va a dar respuesta a estos mensajes que nos han llegado. Antes voy a cumplir con unos compromisos que tengo aquí. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos sin avales y en 24 horas. Asimismo, están otorgando préstamos hipotecarios al 8.7% anual y un monto mayor a los 2 millones de lempiras. Cofinter, la financiera sólida y solvente del país. Llanticentro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras, máxima duración y desempeño. Llantas Toyo, el mejor frenado sin importar
las condiciones. Protege a tu familia y Antas Toyo. Las elecciones primarias fueron la antesala de lo que puede suceder en noviembre. Es el tema de análisis y de diálogo. Yo regreso en un momento con ustedes. Foros HRNTSI presentan Vacunación nacional durante la emergencia del COVID-19. ¿Cómo implementarlo eficientemente? Una ventana para los líderes y generadores de opinión, con el sello periodístico de Juan Carlos Barahona y Jackie Redondo. Lunes 26 de abril. Para la audiencia radial, 7 de la mañana en directo por HRN. Estreno en televisión, 8 de la noche por TSI. Foros HRN TSI, el espacio para debatir con argumentos. Críticas con Café. Influyente, responsable, comprometidos con Honduras, con el estilo único de tratar las noticias del país de Rómulo Matamoros y Mario Orlando Mendoza. De 8:30 a 9 de la mañana por HRN, La Voz de Honduras. De la naranja es naturalidad y frescura, conserva lo puro en su sabor. Naranja con sabor excepcional, disfrutemos cada momento, que compartir es lo nuestro. De la granja es mejor, que la mañana y la tarde da igual. Al lago o a la playa. Disfruta tu verano con naturalidad y frescura a donde quiera que vayas. Naturalidad y frescura de la granja. ¿Quiere un crédito para comprar casa? En la Gran Feria de Vivienda del 15 de abril al 15 de mayo nos sumamos a la reactivación del país. Aproveche las tasas únicas de feria, la mejor oferta en fondos y lo mejor, los 3 primeros meses sin pago. Si quiere saber más, ingrese a www.granferia.davivienda.hn y pide el crédito para lo que necesite. Da Vivienda. Prensa Digital, la revista informativa que marca el ritmo de tu fin de semana. Las noticias del momento y la nostalgia de la música de ayer y hoy, acompañadas en vivo con un calificado equipo de periodistas. Prensa Digital. Información en modo sábado a partir de las 4 de la tarde. Solo por HRN, La Voz de Honduras. Diario Matutino. El informativo de la vida nacional. La radio que amamos. La N, tu gran compañía. Fíjate, Jorge, que me voy a ir para Estados Unidos. Allá rápido encuentro trabajo y puedo ganar en dólares. No, hombre, Rosita, ¿vos crees que cruzar la frontera sin papeles es fácil? Te pueden asaltar, secuestrar, abandonarte a tu suerte o contagiarte de coronavirus. No vale la pena arriesgar tu salud y tu vida y sufrir tanto para luego ser detenida y deportada. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. Es momento de reinventarte en UTH. Te ofrece amplio portafolio académico, alianzas nacionales e internacionales. Matricúlate y vive la experiencia de nuestros cyberclasses RB diseñadas sobre la plataforma de realidad virtual, generando una experiencia única de aprendizaje. Presencial Zoom permite también una interacción más dinámica entre los participantes. Captivo, la mejor opción para tus clases numéricas en línea. No lo pienses más, sé parte de UTH, la verdadera Universidad Tecnológica de Honduras. El tema de análisis hoy aquí en Carlos Ridel presenta. Las elecciones primarias fueron la antesala de lo que puede suceder en noviembre. Muy bien, abogado Rafael Jerez, pues definitivamente tiene un proceso de alianzas. ¿Qué significan las alianzas? ¿Cómo deben ser las alianzas? ¿Verdad? Porque estamos viendo lo que está sucediendo, pero todavía no está ese concepto claro. ¿Qué puede servir una alianza? Yo platicaba aquí extracámaras y micrófonos. Por ejemplo, aquí hay buenos hondureños que pueden sacar adelante con una imagen distinta en un proceso político. Hay un Salvador Moncada,
en una alianza, digo yo. Pero también eso lo veo muy lejos, ¿verdad? Que podamos llegar y que podamos encontrar a un personaje así en una participación como líder en una alianza. Es decir, eso no lo alcanzamos. Mire, lo que pasa es que creo que como ciudadanos es muy oportuno que lo veamos no solo como la unión de dos organizaciones políticas o dos candidaturas, sino qué ofrece una alianza para poder abordar los problemas sociales que aquejan al ciudadano individual y colectivamente. Por ejemplo, en las elecciones primarias muy poca propuesta y mucho discurso, naturalmente se prestaba a eso porque era una contienda interna, pero el ciudadano de a pie, y no nos tenemos que ir muy lejos, uno sale aquí a la calle, mira muchos ciudadanos con muchos problemas, desempleo, inseguridad, y ellos no tienen tiempo para pensar quién va a encabezar una alianza, cuál va a ser el acuerdo para llegar a una alianza. El ciudadano lo que quiere es saber cómo van a resolver sus problemas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que precisamente, y ya entrando al tema de fondo, por eso una alianza no solo puede ser quién la encabeza, sino qué proponen, cuál es el alcance, cuál es el contenido, pero sobre todo que ahí sí, quien la encabece también tiene que transmitir credibilidad y confianza. Porque de lo contrario, en realidad, en lugar de tratar de unir fuerzas y captar simpatizantes, lo que hace es incrementar el abstencionismo. Y de hecho, históricamente, si vemos los números de 2013 a 2017, el abstencionismo creció en el país. Y todos tenemos esa sensación de que en 2017 hubo una votación masiva por la controversia de la reelección presidencial y toda la expectativa que se generó, pero en realidad no fue así. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Y bueno, si puntualizamos, por ejemplo, con las cifras de las elecciones primarias. En estas elecciones primarias, el Consejo Nacional Electoral registró 2.5 millones de votantes. En las elecciones primarias de 2017 hubo 2.5 millones de votantes. Y en las elecciones primarias de 2012 hubo 2.4. Por una parte, podríamos decir que es positivo que se mantiene una base mínima. Pero después nos tendríamos que preguntar, si en cada elección hay 600.000 nuevos votantes, ¿por qué esa cifra no sube? O sea, ¿por qué en realidad de mantenerse, por qué no incrementa en un periodo casi de 10 años? Y en parte eso es, y muchos expertos así lo dicen, de hecho Salvador Romero, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones de Bolivia, sacó un libro hace un par de semanas, y ahí él explica que el abstencionismo se produce en gran medida en aquellos sectores que están en situación de pobreza, a los que el Estado no ha respondido sus problemas sociales y por ende no sienten la proclividad de participar en procesos democráticos. Entonces, el reto de la alianza no solamente es definir una candidatura presidencial o qué partidos se unen a ella, sino cuál es el alcance que va a tener y sobre todo cómo piensa captar el interés de aquellos ciudadanos que tradicionalmente ya no optan por participar en procesos democráticos y movilizarlos para que vayan a ejercer el sufragio en un contexto que en sí mismo ya es conflictivo y polarizado, ¿no? Y que se está desarrollando en medio de una emergencia sanitaria en la que los ciudadanos reconfirman eso, que el Estado no ha sabido responder a sus necesidades. Bueno, usted es un hombre de 25 años, hombre joven. Como usted hay cientos y cientos de hondureños que no participan en política y que no han participado en elecciones primarias, que quizás si no encuentran una alternativa o algo que realmente se les puede ofrecer, no van a participar. Y ese abstencionismo que está ahí es una gran mayoría que puede dar el triunfo a cualquier próximo gobierno. Ese es el trabajo que hay que hacer. Y sobre esto, don Luis Maldonado, yo le pregunto, ¿qué confianza puede tener ante esta elección primaria, lo que ha sucedido? ¿Qué confianza puede tener ese sector? Que es, creo que un 30 y pico % de hondureños que pueden definir una votación y que quizás no lo han hecho porque la clase política no les ha respaldado ni les ha ayudado con su condición física, con su condición de vida, la calidad de vida que tienen. Las alianzas son para eso, para escuchar la propuesta y para salir de este marasmo político que tenemos y sobre este estigma de elecciones estilo Honduras. Disculpe, don Carlos, no pude escucharle a cuál sector se refiere.
Me refiero al sector de los que todavía no han tomado una decisión de participar en política, que son una mayoría muy grande, general. Sí, yo creo que para este proceso eleccionario es determinante el papel que jueguen los independientes y quienes se han abstenido de votar. Y esto debido a que el escenario que se nos presenta no crea expectativa ni esperanza de un cambio conveniente para la democracia y conveniente para restablecer el Estado de Derecho y la reconstrucción de la República. Solo un actor, que es el que más está moviendo esta dinámica política, el Partido Nacional y los líderes que le acompañan, no se ven como una opción de democracia, sino que se ven como el enemigo a vencer de esa democracia afectada. Entonces, desde ahí ya hay prácticamente una demanda de una respuesta afirmativa más allá de lo que son las estructuras formales de los partidos políticos, en el sentido de que, desafortunadamente para Honduras, este proyecto reeleccionista configuró toda una distorsión de lo que debe ser realmente una verdadera república. Ahí hay entonces un desafío para esa masa electoral. La segunda consideración es que algunas de las alianzas que se están configurando tienen marcas que ver con vinculaciones por señalamientos con la narcoactividad, tienen marcas relacionadas con la corrupción y con también la ausencia de compromiso, ya sea en el ejercicio del poder como diputados o como alcaldes, en haber tenido un ejercicio responsable de esa función, sino que más bien alguna proporción de ellos alineados con ese objetivo perverso de la reelección y del continuismo en el poder, aparte de ser coadyuvantes a la aprobación de leyes que van en contra del interés nacional, como son las sedes, como es la salida de la Maxi, como es la aprobación del Código Penal. En medio de esas alianzas están esos mismos actores. Por lo tanto, tampoco son expectativa para el pueblo hondureño. Entonces, yo espero de que de una alianza política interpartidaria conveniente se sume la participación de esa masa electoral a la cual usted se refiere, para crear el balance a favor de un propósito político, social, incrementado con ciudadanos comprometidos con Honduras, que han de alguna manera renunciado a pertenecer a cualquiera de los partidos políticos que están ahora en el escenario actual, debido a que no les llenan las expectativas como promotores democráticos. Por lo tanto, sí, yo considero de que es determinante la participación de ese conglomerado de ciudadanos que no están afiliados a un determinado partido político, pero que al apreciar que se está configurando una alianza que vaya en línea con esas aspiraciones, pudiera crear el desbalance positivo a favor de la democracia en las próximas elecciones generales. Sí, hay un tema muy importante sobre el estigma y la desconfianza de nuestros procesos electorales, abogado. Es en relación a un tema que hay que tratar. Tenemos que ir en noviembre ya asegurando el acceso a la información pública del proceso electoral. Usted mismo lo propone. Esto debe incluir, dice, poder comunicar y explicar de antemano las medidas a tomar en caso de conflictos, caídas del sistema o cualquier otra contingencia que es tan común en los procesos electorales. Sí. Eso de que se vaya a la luz es lo más común el día de las elecciones. Le voy a dar un ejemplo muy claro de lo que ocurrió el domingo 14 de marzo. Cuando
terminó el proceso de votación a las 5 de la tarde, los ciudadanos tenían la expectativa de que iban a haber resultados, ¿no? Pero quienes sí estábamos involucrados un poco más de lleno en el proceso, sabíamos que no iban a haber resultados porque el Consejo tomó la decisión de no tener un sistema preliminar de transmisión de resultados, ¿no? Pero el ciudadano no sabía eso. Y ahí uno hace la comparación, incluso en el informe lo pusimos. En el año 2017, la primera actualización de resultados de las elecciones generales se produce a la 1:30 de la mañana. Entonces, primero no aprendimos la lección, pero por otra parte, si esto llega a pasar en elecciones generales, la conflictividad puede escalar, porque tenemos que, primero, el Consejo se tomó un aproximado de 3 días para poder iniciar la actualización de resultados. Sí creo que montó una plataforma muy buena para poder acceder a los números, pero al final tenemos que verlo desde un punto de vista integral. El acceso a la información, primero, para saber cómo se va a dar la actualización de resultados. 2, todos los contratos con las empresas que se suscriben para poder imprimir papeletas, para poder saber qué empresa es la que va a transmitir resultados. Acceso a la información de cuáles son los criterios que utiliza el Consejo para poder resolver las impugnaciones que se presentaron. Recordemos que el Consejo reconoció que un aproximado de 1.200 actas llegaron con inconsistencias al Infop y que 900 llegaron en blanco, más las 290 impugnaciones. Es positivo que el Consejo haya reconocido esto, pero también hay que saber cuáles fueron los criterios que tomó para poder resolver estos reclamos. ¿Por qué al final menciono todos estos puntos? Porque volvemos a con lo que iniciamos el programa, la integralidad del proceso. Un elemento en lo que no se permita el acceso a la información ya pone en entredicho la confianza de la ciudadanía y usted mismo lo puede ver. Ahora cuando se habla de las elecciones primarias del Partido Liberal, muy pocas personas tienen credibilidad en que el proceso fue 100% limpio. Cuando se habla, por ejemplo, del Partido Nacional, hay muchas actas que tienen votantes que no tuvieron que votar. Entonces, todo eso se da, en principio, claro, por la integridad con la que se maneja la mesa, pero por otra parte también la voluntad del Consejo para generar esa transparencia activa, es decir, de publicar la información y educar al ciudadano de qué es lo que va a pasar el día de la elección, lo que va a pasar después, porque en el informe nosotros también incluimos que solo el día de la elección hubo 6 precandidatos que se declararon ganadores. Sí. Entonces ya eso le quita el control al Consejo del proceso y la narrativa la controlan los candidatos. Y para retomar esa narrativa es un proceso complicado porque ahí es donde el Consejo tiene que asumir un liderazgo no solo el día de la elección, sino desde que se convoca al proceso electoral. Bueno, gran responsabilidad tienen los miembros del Congreso Nacional antes de este proceso electoral para llegar con más solvencia ya en noviembre. Giuseppe Santana, ¿qué nos dicen nuestros amigos? Ya tenemos los mensajes de don Carlos y le damos lectura de inmediato. Buenas tardes, don Carlos. Espero no ser negativo, pero eso es lo que me han dicho con sus hechos los políticos, ya que incluso se robaron entre ellos mismos. ¿Qué puedo esperar que los ladrones que actualmente están en el poder le vuelvan a robar las elecciones al que ganó y sigamos en las mismas manos o en otras peores manos con los mismos ladrones asquerosos del Partido Nacional? Saludos, don Carlos, y a sus invitados. En mi opinión, solo veo una vía razonable para evitar crisis política. Sería, número 1, elecciones transparentes. Número 2, la segunda vuelta. Solo así tendremos un presidente con más del 51% del electorado. Si no los veo con ninguna gigantesca crisis política, sumada a la economía y de remate virulento. Saludos desde Maryland. Atentamente, Wilmer Rojas. Qué bien por sus panelistas. Nos gustaría saber quién paga a estas personas de ASJ y cuánto es el sueldo que devengan. Sería bueno que el pueblo sepa, así como ellos son buenos para los números. Y aquí siempre será lo mismo en todas las elecciones. Jamás el que pierde reconocerá que perdió la presidencia. Saludos, don Carlos. Buenas tardes. Me gustaría que me orientaran los señores contestándome si Omar Rivera pertenece a la ASJ o al gobierno, porque no puede servir a 2 dioses a la misma vez. Las elecciones internas nos dijeron que Libre ha decrecido, que el Partido Liberal optó por la persona más conciliadora y capaz como Luis Zelaya. También nos mostró que algunos perdedores siempre se esconderán en el supuesto fraude para mantenerse vigentes. Gumercindo Hernández nos saluda desde Ciguatepeque, don Carlos. Muy bien. Yo no sé si tenemos algunas consultas en el Facebook, quizás más tarde las podemos tener. Muy bien, yo voy a cumplir con unos compromisos
este tema de las elecciones primarias han sido la antesala de lo que puede suceder en el gobierno. Un tema importantísimo. No se pueden repetir los mismos errores ni aceptar a ir nuevamente a elegir nuestras autoridades sin las condiciones de confianza y transparencia. Bueno, yo quiero informarles que el Titán le da importancia al uso de la mascarilla y por eso tiene en este momento a su disposición la nueva mascarilla quirúrgica médica. Es esta que tengo aquí en mis manos, es esta que ando yo puesta. Es una mascarilla quirúrgica médica y es recomendada para personas expuestas altamente al virus, personas que trabajan en los hospitales, atención al cliente, policías, bomberos. Es altamente recomendada para personas que requieren protección adicional, así como yo, con enfermedades de base o que evitan el recontagio. Es una mascarilla, es hipoalergénica y viene en presentación de 50 unidades a 95 lempiras. Aquí está la caja que ustedes la pueden obtener, pero también hay un precio especial para mayoristas que pueden llamar al 9904-3526. Visítanos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Comayagua, Mall Premier. Almacenes El Titán, estilo a tu alcance. Yo regreso con ustedes. La alimentación diaria no es suficiente. Por eso existe Bacaolina y Bacaolinita. Las propiedades únicas del bacalao, vitaminas y antioxidantes te mantienen sano y a tus pequeños los verás crecer fuertes. Confía tu salud y tus defensas solo a Bacaolina y Bacaolinita. Más de 70 años viéndote crecer. Consulte a su médico. Lea las indicaciones en el empaque. Pedro, fíjate que me quiero ir para Estados Unidos en caravana y llevarme a mis hipotes más pequeños, porque con ellos es más fácil cruzar la frontera. ¿Qué estás hablando, Juan? Es puro cuento. ¿No has visto las noticias? Aunque vayan en caravana, los pueden asaltar, secuestrar o hasta pueden perder la vida. Hasta más riesgo de contagiarse de coronavirus tienen. No pongas en riesgo la vida de tus hijos por falsas esperanzas. Honduras es tu tierra, tu gente. Aquí podés salir adelante. No abandones lo que es tuyo, ni arriesgues a tu familia y a tu comunidad a contagiarse de coronavirus. Un mensaje del gobierno de los Estados Unidos. El reportaje de la semana. Analizamos desde diferentes ángulos con los protagonistas de la información el evento más trascendente de los últimos 7 días. El hecho de la semana es abordado por el mejor equipo periodístico de Honduras. Los sábados a las 10 de la mañana con repetición los domingos a las 5 de la mañana. Usted tiene una cita con el reportaje de la semana. HRN, la voz de Honduras. Puntos vitales, arriba y abajo. El torneo clausura llega a su jornada 13 y cuando la liga juega, la N transmite. Este miércoles a las 3 de la tarde, Maratón Real de Minas. A las 5:15 de la tarde, Vida y Motagua. A las 7 de la noche, Olimpia Platense y Real España UPN. La N Grande y Olímpica. Junto a las frecuencias deportivas de Emisoras Unidas. Radio Norte 104.1 de FM, Radio Caribe 93.1 de FM, Radio Choluteca 88.7 de FM y Radio Centro 730 en amplitud modulada. En juegos de definición y con una Honduras en total sintonía. La N en el fútbol. Las elecciones primarias fueron la antesala de lo que puede suceder en noviembre. Muy bien. Don Luis Maldonado, hay aquí una
propuesta, un señalamiento, sí. Me informan que solo tenemos 1 minuto y medio para cada uno, pero tengo que hacerle esta consulta a don Luis Maldonado. Se necesita permitir la asistencia técnica electoral internacional y la observación electoral para mejorar la imagen del Consejo Nacional Electoral. Además de una campaña de comunicación, debe mostrarse un compromiso con el fortalecimiento de la observación electoral y dejarse apoyar por expertos técnicos. Quiero oír su comentario sobre esto, general. Son dos buenos componentes para contribuir a mejorar el proceso general, la observación internacional. Y el informe también presenta de que hubo un ejercicio hasta cierto punto exitoso de observación interna en nuestro país de parte de la juventud. Yo creo que debemos de fortalecer esos ejercicios de observación interna, pero desde luego la observación internacional es determinante para la validación de estos procesos. Hay un elemento que se puede fortalecer o iniciarse. Se trata de la cultura ciudadana, la cultura democrática. Y creo que el Consejo Nacional Electoral puede desarrollar un programa de orientación, de información oportuna y también de fortalecimiento de eso que la mayoría de nosotros carecemos aquí en nuestro país, de cultura democrática, de cultura electoral. Y por último, es la hora de asumir responsabilidades en los distintos escalones de los distintos actores para garantizar que el proceso electoral sea conforme a nuestras aspiraciones. Y el primer responsable de todo esto, considero, es el Congreso Nacional de la República. Si bien no están las condiciones para una segunda vuelta electoral porque requiere una reforma constitucional, el resto de las reformas sí son factibles. Gracias por la oportunidad y también doblemente agradado por participar con Jerez en este foro tan apreciado y valorado por el pueblo hondureño. Gracias, HRN. Gracias, don Carlos. Gracias por su participación, general Luis Maldonado. Muy bien. Es momento de reinvertirte. UTH te ofrece amplio portafolio académico, alianzas nacionales e internacionales. Matricúlate y vive la experiencia de nuestras cyberclases RB, diseñadas sobre la plataforma de realidad virtual, generando una experiencia única de aprendizaje. Presencial Zoom, que permite una interacción más dinámica entre los participantes. Captivo, la mejor opción para clases numéricas en línea. No lo pienses más, sé parte de UTH, la verdadera universidad tecnológica de Honduras. COFINTE, la financiera sólida y solvente del país, comunica que han bajado las tasas de interés sustancialmente para toda clase de préstamos, sin avales y en 24 horas. Asimismo, estamos otorgando préstamos hipotecarios al 8% anual y monto mayor a los 2 millones de lempiras. COFINTE, la financiera sólida y solvente del país. Muy bien, abogado. Pues la consulta y el interrogante. ¿Irá a haber voluntad? ¿Cómo percibe usted? ¿Cómo analiza? ¿Qué avisora de lo que nos espera? Bueno, es muy difícil que exista voluntad política a estas alturas. Quizás sí puede haberla en el Consejo Nacional Electoral y en el registro de las personas después de los resultados de las primarias. Creo que quedó en evidencia prácticamente con carácter obligatorio revisar el censo, el Consejo aprender de muchas cosas que ocurrieron ahora, pero a nivel del Congreso Nacional sí es muy difícil que exista voluntad política porque estamos hablando de la confluencia de 3 fuerzas con interés de regresar al Congreso o de tomar el poder de la nación. Y muchos actores les conviene que el sistema permanezca como está, el sistema electoral, porque ya están acostumbrados a jugar con estas reglas del juego. Y no quieren un cambio que ponga en peligro esa permanencia en el poder. Y aquí me refiero a tanto poder ejecutivo como los que ya están en el poder legislativo de las distintas facciones. Pero ahí entra lo que dijo el general Maldonado. Creo que como ciudadanos no tenemos que esperar a que esa voluntad política surja, sino nosotros convertirnos en veedores del proceso, de observadores, porque realmente esos hallazgos surgieron por eso. Fueron 93 observadores que logramos desplegar a nivel nacional, todos jóvenes, entre 18 y 35 años, y ellos fueron los que levantaron esa información y así pudimos construir el informe. Si logramos multiplicar eso en las elecciones generales,
por lo menos en las mesas van a haber veedores de que las cosas se hagan bien, y si se hacen mal, pues habrá una reflexión posteriormente, pero esperamos que por lo menos los órganos electorales hayan aprendido la lección para conducir una elección con menos riesgos y más transparente que la de 2017, que las primarias, y más legítima para los ciudadanos. Veremos una realidad sobre el voto electrónico. ¿Podríamos ir a ese proceso electoral de noviembre? Esa sería una de las particularidades más importantes sobre la inmediatez de conocer los resultados y dejar el manoseo de los votos. Creo que es importante explorar el voto electrónico para el siguiente proceso electoral, pero en este sí creo que podemos tratar por lo menos de tener un sistema de transmisión de resultados que sí responda a las necesidades de la coyuntura, y después ya explorar más reformas. Pero sin duda alguna es mucho lo que hay que hacer y muy poco tiempo. Y bueno, aquí seguiremos siempre dispuestos a conversar sobre ello, pero ya también a incidir en el campo. Y bueno, fue un placer compartir con ustedes, don Carlos Riedel, como siempre, y también un saludo muy cordial al general Luis Maldonado, que siempre es un gusto compartir con él en estos espacios también. Muchas gracias, abogado Rafael Jerez, asesor jurídico de la ACJ. Las elecciones primarias fueron la antesala de lo que puede suceder en noviembre. Fue el tema de análisis y de diálogo mañana. Estaré nuevamente con Giuseppe Santana a partir de las 4 de la tarde en otra emisión de Carlos Riedel Presenta. Dios les ama.